Otra noción de los números complejos que vamos a aprender y que vamos a necesitar es la noción de módulo. Así como habíamos visto con los números reales, recordemos que el módulo de un número real era la distancia que lo separaba del cero. De esta manera, el número 3 está a distancia 3 del cero y el número -4 está a distancia 4 del cero. La distancia siempre se menciona como un número positivo, sería la cantidad de unidades que la separan al número del cero. Que el número se considere positivo o se considere negativo tiene que ver con una posición relativa al cero. Si está a la derecha del cero sabemos que es positivo, si está a la izquierda es negativo. Por eso este lleva un menos y este no lo lleva. Pero el módulo hace referencia a la distancia y eso siempre es positivo. Entonces yo voy a decir que de acá hasta acá hay 3 unidades y de acá hasta acá hay 4 unidades. Entonces escribíamos que el módulo de 3 lo escribíamos así, es igual a 3 y el módulo de -4 lo escribíamos así, es igual a 4. Esta idea también la vamos a tener en el caso de los números complejos. Si z es el número complejo a más b por i, recordemos que a es un número real que se llama la parte real de z y b es otro número real que se llama la parte imaginaria de z, entonces recordemos que al número lo podemos graficar en un sistema de ejes cartesianos, que en el eje horizontal colocamos la parte real del número complejo y en el eje vertical la parte imaginaria. Entonces, si de parte real tiene el número A y de parte imaginaria tiene el número B, entonces acá ubicamos al número complejo Z igual a más B por I. Recordando que podemos asociar la expresión binómica A más B por I con el par ordenado de componentes A, B. Bien, por lo tanto, el cero o el origen que se encuentra acá en el cruce de los dos ejes sería el número complejo 0 más 0 por i, o que en su versión de par ordenado sería el 0, 0. Entonces hay una distancia entre z y el 0, ¿sí? Que es la longitud de este segmento. A esa longitud la vamos a llamar módulo de z, como en el caso de los números reales, ¿sí? Entonces vamos a decir que el módulo de z es la distancia que hay entre z y o, el origen de coordenadas, o cero, si queremos decir, el número complejo nulo, el 0 más 0 por i. Y la notación que vamos a usar para hablar del módulo de z es poner z entre las barras de módulo, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para conocer ese módulo? Bueno, tengamos, por ejemplo, en consideración a el número complejo que tiene de parte real al número 3 y de parte imaginaria al número 4, ¿no? Sería el número complejo 3 más 4i. Entonces, si quisiéramos calcular su módulo, si quisiéramos calcular la longitud de este segmento, podríamos pensar en este triángulo rectángulo que tenemos acá, que tiene un cateto midiendo 3 y otro cateto midiendo 4. Por lo tanto, el módulo de 3 más 4i, que sería la longitud del segmento rojo, ¿sí? Asumiendo que este es z, sería la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, podríamos decir que el cateto que mide 3 elevado al cuadrado más la longitud del cateto que mide 4 elevado al cuadrado va a ser el valor de la hipotenusa, que es el módulo de z que no conocemos, elevado al cuadrado. Y entonces tendríamos que 9 más 16 es el módulo de z elevado al cuadrado, y por lo tanto 25 es el módulo de z elevado al cuadrado. Recordemos que el módulo siempre es un número positivo. El único número positivo que elevado al cuadrado es 25 es la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces, en este caso, el módulo de 3 más 4i es 5.
Si en vez de tener parte real 3 y parte imaginaria 4 tuviera cualquier otra parte real, ya sea positiva o negativa, sabemos que el cateto va a medir el valor absoluto de esa parte real. Que como va a ser elevado al cuadrado, ni siquiera me interesa descartar el signo menos, si fuera en vez de parte real 3 parte real menos 3. Quiero decir que la parte real es la que va al cuadrado y la parte imaginaria es la que va al cuadrado, independientemente del signo que tenga, porque total al elevar al cuadrado eh, el signo va a morir, no se va a tener en cuenta. Sumadas la parte real con la parte imaginaria, eso es el módulo de z al cuadrado. Entonces podríamos decir, en líneas generales, si z es a más b por i, aclarando que a es un número real y b es otro número real, entonces el módulo de z se calcula haciendo a al cuadrado más b al cuadrado raíz cuadrada. Fíjense que siempre a cuadrado más b cuadrado va a dar un número positivo y entonces la raíz cuadrada se puede calcular. O sea que podríamos hacer esta observación y es que para todo z complejo, el módulo de z pertenece a el conjunto de los números reales mayores o iguales que cero. O sea, el módulo siempre es un número real, por más que el número z sea un número complejo, el módulo es un número real y es un número real positivo o cero. El módulo de z vale cero únicamente cuando z es cero. O sea, el único número complejo que dista del origen de coordenadas 0 unidades es el propio origen de coordenadas. Cualquier otro número complejo que se ubique en el plano complejo ya tiene alguna distancia positiva respecto del cero. ¿Sí? O sea que si z es distinto de cero, el módulo de z siempre va a ser mayor que cero. ¿Sí? Sí, solo si z no es el complejo nulo. Con esta noción de módulo de un número complejo, podemos también establecer la distancia entre dos números complejos. Si, por ejemplo, tenemos un número complejo por acá y otro número complejo por acá, entonces podemos establecer la distancia entre dos números complejos, que es la longitud de este segmento. Y lo que va a valer es entonces que la distancia entre el número complejo z y el número complejo w es el módulo de la resta. Así pasaba con los números reales también. Si uno, en vez de estar en el plano complejo, estaba en la recta real, cuando querés medir la distancia entre dos números reales, haces la resta de los dos números en cualquier orden. Podés hacer 3 menos menos 4, que sería 7, o menos 4 menos 3, que sería menos 7, y luego tomar el valor absoluto de ese resultado. En cualquiera de los dos casos sería 7, que es la distancia que hay desde 3 hasta menos 4, porque hay que recorrer estas 3 unidades y estas 4 unidades. Con los números complejos es igual, para tomar la distancia entre dos números complejos se hace la resta y luego se calcula el valor absoluto. Teniendo en cuenta entonces esta noción de módulo, vamos a repasar dentro de las operaciones y propiedades que vimos, algunas cosas más. Recordemos que la suma de números complejos es una operación que resulta conmutativa, o sea, si hacemos la suma de z con w, vamos a obtener el mismo resultado que si hacemos la suma de w con z. Y si queremos sumar tres números complejos, los podemos asociar de la manera que querramos, a los dos primeros y luego sumar con el tercero, o sumar los últimos dos y luego al resultado sumarle el primero. Lo mismo pasa para el producto. Multiplicar z por w da el mismo resultado que multiplicar w por z. Y si queremos multiplicar tres números complejos, podemos asociar como querramos, los dos primeros y el resultado multiplicar por el tercero, o asociar los dos últimos y el resultado multiplicar por el primero. Esto quiere decir que la multiplicación de números complejos es asociativa y conmutativa, igual que lo es la suma. Además, el producto de números complejos distribuye en la suma. ¿Sí? Si queremos hacer z multiplicado por w más u, podemos distribuir y hacer z por w más z por u. También hemos mencionado el conjugado. El conjugado
que es, recordemos, si z es a más b por i, el conjugado es a menos b por i, misma parte real, pero parte imaginaria cambiada de signo. Si vos sumás dos números complejos y luego querés calcular el conjugado, obtenés el mismo valor, el mismo número complejo, que si conjugás a cada uno de los participantes primero y luego sumás. O si querés multiplicar dos números complejos y luego calcular el conjugado, podés buscar el conjugado de cada uno y luego multiplicar. Si a un número complejo lo vas a multiplicar por sí mismo muchas veces, n veces, y después querés conjugar, podés conjugar primero y multiplicar por sí mismo n veces. Recordemos que el número complejo, si está acá, el conjugado es simétrico respecto del eje horizontal. O sea, mantiene la parte real, pero la parte imaginaria cambia de signo. Entonces este triangulito, en vez de estar para arriba, está para abajo, pero es congruente. O sea que la hipotenusa va a medir lo mismo. Por lo tanto, podemos decir del conjugado que el módulo del conjugado y el módulo de z son iguales. Y si vamos a multiplicar dos números complejos y después queremos tomar su módulo, va a coincidir con calcular el módulo de cada número complejo y luego multiplicar. Cuidado, una observación es que en general no vale hacerlo con la suma. Si vamos a sumar z con w y luego vamos a calcular el módulo, esto no es el módulo de z más el módulo de w. En general no vale esto. Hay algunos casos en los que se puede dar. Por ejemplo, si W fuera el número cero, el módulo de Z más cero es el módulo de Z más el módulo de cero. Pero en la mayoría de los casos no ocurre, no vale esto, no tomemos esto como una propiedad, no está enunciada dentro de las propiedades del módulo porque no vale en general. ¿Sí? Por ejemplo, eh, bueno, digamos, podríamos usar muchos ejemplos para mostrar que no vale. También sucede que si multiplicamos un número complejo por su conjugado, el resultado va a ser un número real y va a coincidir con el módulo de z elevado al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos 3 más 4i y lo multiplicamos por su propio conjugado, que es 3 menos 4i, ya habíamos visto un ejemplo en un video anterior, esto va a ser 3 por 3, 9, y luego va a ser 3 por menos 4i, y 4i por 3 se simplifica, y este por este sería menos por más menos, 4 por 4, 16, y por i menos 1, así que sería más 16, y eso es 25. Y recordemos que el módulo de 3 más 4i, lo calculamos hace un rato, era 5. Por lo tanto, el módulo de 3 más 4i al cuadrado es 5 al cuadrado, o sea, 25. Pero esto no es una demostración, por supuesto, de lo que dice la propiedad, sino que es un ejemplo donde eh, vemos lo que la propiedad dice sobre el ejemplo. Para demostrar la propiedad tendríamos que hacer justamente una demostración general. Y también si z es un número no nulo, tiene inverso, que coincide con el conjugado de z sobre el módulo de z al cuadrado. Bueno, con esto tenemos todas las propiedades necesarias para hacer cálculos y para resolver ecuaciones, como vamos a trabajar en un video posterior.